Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación, para analizar la situación de este sector tan importante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Encantado, gusto de estar con usted. Gracias por venir. Bueno, ¿qué balance haces de la gestión que viene haciendo en materia energética el gobierno de Mauricio Macri en esta primera etapa de la administración? Primero, decir que recibió un paciente en terapia intensiva. La energía era uno de los grandes problemas que heredó este gobierno. Debió describirse ese paciente de entrada. Claro, no era tan claro para la población, porque la verdad que... Y la población lo ve cuando se cortan las luces, pero para que se lleguen a cortar las luces tienen que haber pasado muchas otras cosas en el medio. Quedan todavía, para aquellos que tienen cierta edad, los recuerdos traumáticos de los cortes de la década del 80 y no nos acercamos en modo alguno a esa situación, por ejemplo. No, bueno, sí, yo le diría en calidad de servicio, porque aquellos cortes del 80 eran cortes programados, los cortes que tuvimos en los últimos años, incluso en el año en que asume la nueva administración, fueron cortes no programados, se cortaba y se cortaba. Fueron programados todo diciembre. Todo diciembre, todo diciembre. Directamente. Así que yo diría no, en ese sentido peor, porque si te dicen de tal hora a tal hora, vos podés organizar un poco, pero si te toma un corte, la calidad del servicio eléctrico se mide en número de cortes y la duración de los cortes. No es lo mismo tener 3 cortes de 10 minutos que uno de 3 horas, 4, 5 horas. Así que eso es lo que mide la calidad del servicio. Pero la calidad del servicio se había deteriorado, pero habíamos perdido las reservas de gas, que el gas es el principal recurso energético que tiene la Argentina. Si falta gas tenemos que importar, entonces esas importaciones que eran caras empezaron a desbalancear las cuentas externas. Llegamos a importar 11.000 millones de dólares. Las cuentas comercial energética, que era superavitaria en el 2006 de 6.000 millones de dólares, pasó a ser deficitaria por 7.000, es decir, dimos vuelta en una balanza comercial energética 13.000 millones de dólares. Queda claro, Daniel, que el paciente estaba en terapia intensiva. Estaba en terapia intensiva, bueno, no lo duden. ¿Ha acertado el gobierno con las recetas que está aplicando para curar a este paciente? Yo te doy un paciente en terapia intensiva, lo primero que me tenés que decir es, ¿y cuál es la enfermedad? Está en terapia intensiva. Yo diría que la víscera energética, no sé cuán importante es en el conjunto del cuerpo, estoy usando metáforas porque entiende más la gente, tenía cáncer, y entonces para tratarla había que usar dosis de quimioterapia. Habría que haber dicho que tenía cáncer. Yo siempre digo, a veces, no sé si le gusta, pero el ministro que vino, Aranguren, tuvo que hacer de oncólogo, porque tuvo que aplicar dosis de quimioterapia. Ahora, la quimioterapia tiene efectos colaterales, pero si no la usás, no hay posibilidad de superar la enfermedad. Entonces, a mí me decían, gradualismo tarifario, porque fue uno de los temas. Había 3 problemas básicos. Uno, el tema de la señal de precio, que es el que nos toca el bolsillo a todos, donde había un gran engaño, una gran estafa, porque parte de la electricidad y el gas la pagábamos en la facturita que nos llegaba y que decía a la vuelta, subsidiado tanto. Claro. ¿Y el subsidio quién lo paga? Lo pagamos nosotros también, nada más que a veces no coincidimos, por eso hay vivos en estos, pero lo paga la gente con impuestos, y si no alcanzan los impuestos, con emisión inflacionaria. Había que corregir las distorsiones, pero eran distorsiones de 1000%. Entonces yo le decía a los colegas de ustedes, bueno, pero gradualismo, ustedes siempre van a titular esto tarifazo, cualquiera sea el gradual, porque el gradualismo es 10-20%, pero si tengo que aproximar una distorsión del 1000%, lo que sea, bueno, y hubo esos problemas. Pero en ese área se ha avanzado. Pero se ha avanzado, pero miren, de la tarifa de electricidad y gas, con los aumentos que tenemos, que le pegan, todavía tenemos en electricidad casi el 50% subsidiado. El costo de un electrón para que la gente, ella paga alrededor promedio, la sociedad 400 y pico pesos, y te sale alrededor de 1000.
Entonces todavía tenemos una en gas actualización también tarifaria tenemos por subsidio. delante. El sector más subsidiado dentro de los consumidores sigue siendo el residencial, para impactar. Pero bueno, había que dar una señal, algo se está corrigiendo, todavía queda para corregir, ese era un tema. El otro tema, había que reinstitucionalizar el sector, pues estaban los entes intervenidos. El Enargas tenía un interventor, dependía del poder político, hacía lo que el poder político quería, no controlas al regulado. Las empresas de transporte, distribución, de gas o de electricidad, eso se está reinstitucionalizando. Es otro capítulo donde yo creo que hay que darle crédito. Y el tercer tema ¿cuál es el gran drama energético? La energía estaba entrampada en el corto plazo. Había que empezar a dotar a este sector, que es capital intensivo, de señales de largo plazo. Y yo creo que hemos entrado a discutir el largo plazo energético, todavía falta mucho, pero diría que si avanzamos en el tema precios, avanzamos en la reinstitucionalización del sector y nos damos una estrategia energética de largo plazo, lo que podemos decirle a la sociedad que está asustada por todo esto, es que se ve la luz al final del camino, porque tenemos muchísimo potencial energético. Ahora, Daniel, hablabas del ministro Aranguren como una especie de oncólogo que trató a un paciente en terapia intensiva, pero también fue uno de los ministros más criticados, ¿no? Se lo relacionó mucho con una empresa particular, estuvo 30 años trabajando en la misma empresa, tenía acciones de esa empresa, y por otro lado hubo cierta impericia también en no llamar a las audiencias cuando hubo, no sé si coincidís, cuando hubo el aumento de tarifas sin el llamado previo a la audiencia. ¿Lo ves ahora más asentado Aranguren en el gabinete? Definitivamente lo veo más asentado, más afianzado. Venía de decir, mira, yo lo conozco a él, doy fe de que es una persona desde el punto de vista moral, una persona impecable, ¿no? Tenía esos conflictos de interés porque cuando te vas de una empresa como Shell, parte de tu paquete retributivo comprende acciones de la empresa. Él se terminó desprendiendo de esas acciones. Y me parece que le tocó un rol difícil en una hora muy, muy complicada de la energía argentina. Pero yo te recuerdo, la Corte paró un aumento tarifario, dijo tiene que ir por audiencias, y llamaron a las audiencias, y el ministro estuvo desde la primera hora, yo no sé cómo hizo, porque yo estaba como secretario, estuvo de la primera hasta la última, se cansaron de... Bueno, estuvo en las audiencias, retomó, es decir, que ha habido todo un proceso de aprendizaje, claro, en esto, y creo que tienen claro estos tres temas que mencionamos, ¿no? Que hay pendiente un sendero de precios para recuperar señales deficientes en el sector, la reinstitucionalización del sector, ahora se están los entes, tanto el Enargas como el ENRE, reinstitucionalizando y van a funcionar autónomamente, y también ha creado una Secretaría de Planeamiento Energético para que entremos a hablar de prospectiva energética, que será la energía de acá a 20 años. Daniel, ¿qué porcentaje de este trabajo que hay que hacer en el sector energético se ha hecho? Bueno, si tomás el tema de señal de precio, gas y electricidad... Sí, ¿no? Estas tres cosas que vos decís... Sí, 50%, se ha avanzado en reinstitucionalización, yo te diría 60%, y en relanzar una estrategia de largo plazo del país, y también estamos avanzando en 50, 60%. Estamos todos entrando a pensar más en energía de largo plazo. Por eso se habla de la transición gasífera, aprovechemos el gas de vaca muerta ahora, porque a ver si se viene un cambio del paradigma energético con las energías alternativas, etc. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ha sido un gusto. Nos vamos entonces con este análisis detallado de Daniel Montamat, exsecretario de Energía, sobre la situación del mercado energético, con un análisis positivo, un buen balance de lo que se ha hecho en este sector durante esta primera etapa de la gestión de Mauricio Macri. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.